Hola a todos. Hoy quisiera comentar El nombre de la rosa de Humberto Eco. El nombre de la rosa es tal vez uno de los libros más comentados y reseñados en internet. Por lo que, bueno, dudé un poco al hacer este video, pero bueno, al final decidí hacerlo y dar también mi propia opinión de la obra. Y creo que, pues bueno, todos tenemos derecho a ello. El nombre de la rosa es un libro publicado en 1980. Es la primera novela de Humberto Eco. Humberto Eco ya cuando la publicó ya tenía un nombre formado dentro de los círculos académicos, ya era un escritor, un autor famoso dentro de estos círculos académicos literarios. Ya había publicado sus libros de teoría de semiótica, de tratado de semiótica general, por ejemplo. Ya había publicado su ópera abierta y introducción a la semiótica también y estas cuestiones. Ya era pues un autor reconocido, pero decidió que quería escribir una novela. Y bueno, no le fue tan mal. La novela desde el primer momento tuvo gran éxito, se convirtió en un bestseller, cosa que llama la atención que desde 1980 y ya para este año todavía sigamos hablando de ella. Los bestsellers regularmente son libros que tienen muchas ventas en un momento determinado y que después ya no se llega a saber nada de ellos. Son difíciles de perdurar en el tiempo. En España también se les conoce con el nombre de superventas, pero que bueno, desde mi opinión, los bestsellers son libros casi hechos con estudios de mercado, libros hechos a maquila, a petición de las editoriales, cuyo fin es vender mucho, aunque su calidad literaria pues es dudosa. En ello se apela a cuestiones sentimentales, muy básicas diría yo. No son profundos ni nada de esto. No tienen gran calidad literaria ni mucho que, digámoslo así, rascarles en cuanto a técnica o a teoría literaria se refiere. Pero bueno, su fin, decía, es vender. No todos los bestsellers son así. Creo que hay sus excepciones y El nombre de la rosa es una de ellas que creo que se convirtió en un bestseller sin que estuviera pensado para que fuera. Pero bueno, también existe otro término en inglés que es el de long sellers, libros que tienen ventas a través del tiempo y creo que El nombre de la rosa después de ser un bestseller se convirtió también en un long seller, afortunadamente. Esto que acabo de decir de los bestsellers, aclaro, es desde muy parcial y subjetivo punto de vista para evitar confusiones. Y creo que, bueno, esa es mi opinión. Bueno, decía El nombre de la rosa se publicó en 1980. Tuvo bastante éxito al grado de que ya para 1986 se había hecho una adaptación cinematográfica dirigida por Jan Anandú, algo así, disculpen la pronunciación, con Sean Connery en el papel de Fray Guillermo, Christian Slater en el de Atzo de Melk y este actor, que ahorita no recuerdo el nombre, de apellido Abraham, que es uno de los antagonistas, no el único porque hay varios, de los antagonistas, este actor que lo podemos identificar porque fue el que ganó el Oscar a mejor actor en la película de Amadeus, que interpreta a Salieri. Bueno, él aquí interpreta a Bernardo Gui, un monje dominico. Cabe decir que yo llegué a la novela, muchos llegaron a ella por la película, como suele suceder, y que es muy normal y afortunadamente, pues lo importante ahora sí es llegar. Pero no, mi caso no fue así, yo llegué a la novela por la novela misma. Mi primer volumen de la novela, la primera que yo tuve fue esta, que ya está muy viejita, muy desgastada, pero cuando yo la compré pues era la norma, era la edición que había, la única que se conseguía, no había la edición de bolsillo. Y de haberla habido yo creo que la hubiera comprado porque pues yo recuerdo que sí estaba bastante cara y tuve que ahorrar pues un tiempo para poderla comprar, pero creo que sí valió la pena. Bueno, como ya está muy maltratada, decidí comprar este, que tiene las apostillas y que es
volumen en tapa dura. En cuanto a las apostillas, con la publicación de la obra y el éxito que tuvo, se suscitaron una serie de comentarios, de interpretaciones que aparecieron en revistas especializadas, en periódicos y del mismo público en general sobre la novela, sobre el porqué de la escritura, sobre otras cuestiones que el mismo autor aborda, así que el mismo Humberto Eco decidió hacer las apostillas donde aclaraba algunas cuestiones de este tipo. Las apostillas originalmente se publicaban aparte, era un librito aparte, que con el paso del tiempo se empezó a incorporar al Nombre de la Rosa, no en todas sus ediciones, pero que esta sí lo tiene, al igual que esta otra que acabo de mostrar. Pero cuál fue mi sorpresa, que cuando compré esta otra me di cuenta de que esta no trae la traducción de los textos latinos. Esta sí, aquí dice, seguido de la traducción de los textos latinos y de las apostillas. Bueno, ¿por qué es importante la traducción de los textos latinos? Porque, como decía en otros videos de la Guerra y la Paz, pues, así como la Guerra y la Paz trae muchos textos en francés, este libro trae algunos textos en latín, que sin la traducción, pues sí nos quedamos sin parte de la obra. Y que a veces sí resulta importante conocerlos. Afortunadamente se pueden descargar de internet. La traducción que viene en el libro, este otro que les mostré, no es la única. Yo lo descargué de una revista mexicana de aquí especializada. Descargué el número donde venían y se puede descargar la revista donde vienen las traducciones de los textos latinos de forma legal. Ok, entonces decía esto, yo llegué a la novela pues por la novela misma. Y cabe mencionar que es una es una novela bastante compleja. Es una novela bastante compleja. Sorprendente desde mi punto de vista, algo sorprendente que sea un bestseller y que sea una novela compleja. No todos los bestsellers caben en las condiciones que acabo de mencionar de estas novelas hechas para vender específicamente. Hay sus excepciones. El Nombre de la Rosa es una muy buena excepción. Es una novela compleja. Es una novela densa en muchos aspectos. Es una novela densa. Parece que el autor se leyó unas 20 veces o más Moby Dick, porque esas descripciones de Herman Melville sobre la cetología y estas cuestiones que hacen que Moby Dick sea una novela extremadamente densa también están presentes aquí. A la manera de Moby Dick, también Humberto Eco da unas descripciones muy densas y pesadas que resultan difíciles para los lectores que se andan iniciando en la lectura, y que bueno, a muchos de ellos los compensa la trama del libro. Algunos otros no y lo abandonan. Pero bueno, yo ahí sí considero que no es una novela para leerla de forma inmediata, por más famosa que sea, por más tentadora que resulte, por más que nos la hayan recomendado, cuando nos estamos iniciando en la lectura y tenemos poco tiempo, porque sí es una novela bastante pesada. Ok. En la película se aborda casi nada más un tema que es el tema detectivesco de la obra. Pero tiene más temas, más cuestiones que la hacen más rica, mucho más rica diría yo, que la película, sin que la película sea mala. La película yo la considero una muy buena película, pero sí deja fuera grandes cuestiones que en la película no aparecen y se enfoca más en el tema detectivesco. Bueno, las acciones se ubican en noviembre, finales del año de noviembre de 1327. Transcurren en una semana. Las acciones comienzan cuando Fray Guillermo llega a la abadía y concluyen en una semana con unos hechos trágicos que, bueno, los que han visto la película o han leído la novela ya sabrán a lo que me refiero, pero con unos hechos muy trágicos y que se suceden casi de forma accidental. Bueno, el texto comienza con un prólogo del autor. El texto tiene dos prólogos. Con un prólogo del autor donde Humberto Eco dice la forma en que el texto de
del Nombre de la Rosa llegó a sus manos. Esta es una técnica que el autor utiliza y que Cervantes ya había utilizado, por ejemplo. Cervantes ya había dicho, si ustedes recuerdan el Quijote, dice Cervantes, el Quijote no lo escribí yo, lo escribió un tal Cid Hamete Benengeli, que hasta puso a un moro a que le hiciera la traducción de los textos del Quijote, no sé si lo recuerden. Bueno, de esa misma forma que Cervantes, dice Humberto Eco, dice, yo me encontré los textos del Nombre de la Rosa. Lo que lleva a pensar a lectores, a varios lectores, que en realidad lo que se narra en El Nombre de la Rosa, pues fueron hechos históricos. Y más si se mezcla con personajes y hechos que realmente sucedieron. Porque los hechos que pasan en El Nombre de la Rosa están revestidos de un marco histórico bastante detallado. Y que tiene bastante, bueno, que está muy apegado en ciertas cosas a la realidad. Por lo que varios lectores sí pueden pensar que esto realmente sucedió. Lamento decirles que no, que es una técnica narrativa, que como decía, pues ya la había empleado Cervantes para hacer creer al lector de que las cosas realmente sucedieron como las cuenta el autor en la realidad. En este caso dice Humberto Eco, yo me topé con un texto que es de un texto del siglo XVIII, si mal no recuerdo, de un tal Abate Ballet o algo así, que es una transcripción de un texto de otro siglo, creo que del siglo XVI, que a la vez es una transcripción de las memorias de Atzo de Melk. Bueno, y nos cuenta cómo el texto se le perdió, cómo lo azaroso que fue, cómo él lo transcribió, hasta nos cuenta en qué tipo de cuaderno lo transcribió, la forma en que se perdió el original, la forma en que después volvió a dar con él, la forma en que no encontró rastro alguno de Atzo en otros textos que no fueran, y que ya empezaba a dudar cuando de repente encuentra otro texto en Argentina que habla de Atzo. Bueno, este prólogo es del propio autor, pero aparte de este prólogo también existe otro de Atzo, que Atzo es el narrador. Las acciones que aquí se nos cuentan son los recuerdos de Atzo. Atzo los escribe ya cuando está muy viejo y está a punto de morir, en medio de una añoranza, porque se ve que añora el tiempo de su juventud. Era muy joven en este tiempo, 16, 14 años, cuando pasan las acciones. Es hijo de un noble alemán de la corte del emperador. Entonces lo recuerda todo y son sus memorias. Las acciones están vistas pues desde los ojos de Atzo. Nosotros sabemos lo que Atzo recuerda, ni siquiera lo que vio, lo que recuerda. ¿Sí? Entonces es un narrador parcial, porque todo lo va a ver desde sus ojos. Es un narrador bastante parcial. Y que va a ser instruido a lo largo de la novela por Fray Guillermo, que es el protagonista del libro. Decía que Atzo es un hijo de un noble, y este noble le encarga la educación a Fray Guillermo de su hijo. Fray Guillermo es uno de los teólogos imperiales, uno de los teólogos que asesora al emperador en las cuestiones teológicas que enfrentan al imperio por un lado, con la iglesia y el papa por el otro. Entonces la novela comienza con este prólogo de primero del autor, luego del narrador, donde en el prólogo del narrador se nos describe detalladamente la situación política que se está viviendo en Europa en esta época, la confrontación que hay entre el emperador y el papa, y en medio las posiciones de los franciscanos, las posiciones sobre la pobreza de la iglesia que adoptan los franciscanos y que políticamente le sirven al emperador. Por eso los franciscanos están del lado del emperador. Y vamos viendo, bueno, se nos van describiendo todas estas cuestiones hasta la llegada de Atzo y de Fray Guillermo en la abadía. En la abadía las acciones tienen lugar todas en esta abadía, en un monasterio. Cabe destacar que llegan a esta abadía porque en la abadía se va a realizar un encuentro para realizar otro encuentro
donde se puedan debatir cuestiones como que este va a ser el encuentro preparatorio para otro encuentro entre este entre franciscanos, gente del emperador y gente del papa. Se va a debatir sobre la pobreza y estas cuestiones. Entonces, eh, las acciones tienen lugar en esta abadía benedictina. Cabe decir que Fray Guillermo es un fraile, es un monje franciscano. Azzo no, Azzo es un fraile, o es un novicio benedictino. Los benedictinos pues es una orden aristócrata de la iglesia y que todavía lo sigue siendo, mientras que los franciscanos pues era una orden mendicante y lo sigue siendo, aunque no tan pobre como se esperaría, pero es una orden mendicante junto con los dominicos. Y los benedictinos pues siempre ha sido una orden muy aristócrata, si no es que la más aristócrata de la iglesia. Bueno, entonces las acciones tienen lugar en esta abadía. Decía que en la novela se nos describen más cuestiones que no se nos describen en la película. Aquí están presentes estos debates teológicos acerca de la pobreza, muy detallados, acerca de las posiciones políticas que van teniendo los franciscanos y el emperador, el papa, estas cuestiones sobre el pueblo, sobre la herejía, que la herejía está presente en toda la novela, es un tema muy presente y recurrente y que tiene grandes incidencias en la trama. La herejía, los movimientos heréticos que se van dando desde el año 1000 en Europa y que la van azotando, de todo tipo, unas muy radicales y destructivas, otras más filosóficas, pero que la iglesia va a tratar en gran medida, de acabar con ellas y en otra medida de absorberlas. ¿Sí? Ese fue el gran truco de la iglesia, absorberlas o acabarlas, hasta que llegó Lutero y ya no pudo pasar ninguna de las dos cosas. Pero antes así era la cosa. También bueno, se nos va a hablar del pueblo, de las condiciones de la gente. Fray Guillermo va a ser una persona muy consciente de la situación de los pobres, a diferencia de Azzo. Va a ser una persona muy, muy consciente de la miseria de los pobres. Incluso en un apartado, Azzo le dice a Fray Guillermo que la gente, ¿por qué sigue a los herejes? Y Fray Guillermo, y esta es una paráfrasis porque las palabras textuales no me acuerdo, dice: Azzo, cualquiera que llegue y les ofrezca una vida mejor de la vida que tienen ahorita, lo van a seguir porque viven en una miseria monstruosa, en una miseria así, enorme, cruel y despiadada. Entonces, de cualquiera que les ofrezca algo mejor, se van a ir siguiéndolo. Porque no siguen las posiciones filosóficas, siguen la promesa de una vida mejor. Aunque esto resulte peor. Aunque esto resulte peor y en detrimento de ellos y les vaya peor, pero por eso los van a seguir. Cosa que tiene mucho parecido con los populismos del siglo XX y del siglo XXI. Hay que recordar el pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial, simplemente. Bueno, y se nos va mostrando todo esto que en la película no aparece, estas descripciones muy densas. También se nos van mostrando estas cuestiones de semiótica. La novela también es un enorme tratado de semiótica porque el autor aprovecha para vertir en ella gran cantidades de lecciones de semiótica que ya están en su tratado de semiótica general, pero que aquí aparecen en medio casi yo diría de parábolas. Y claro está, la acción más importante la más importante por la que la novela es conocida, pues la acción detectivesca. La acción detectivesca que gira en torno a una serie de asesinatos que hace parecer que hay un asesino serial, que se van dando y que se suceden a lo largo de esta semana. Cuando Fray Guillermo llega a la abadía, se encuentra con que un día o dos antes acaban de enterrar a un fraile que murió en unas condiciones bastante
Sospechoso es lo que lleva a la Abad a pedirle a Fray Guillermo que investigue el hecho. Nos vamos a dar cuenta a partir de esto cómo se desarrolla esta trama detectivesca, cómo van apareciendo una serie de personajes relacionados con ella, cómo se va dando el descubrimiento poco a poco de las pistas que van a llevar a Fray Guillermo a descubrir al asesino. Cómo van apareciendo una serie de monjes, cómo está presente una serie de condiciones, como por ejemplo la homosexualidad entre los monjes, eh, cierta, ciertas cuestiones también de ambiciones políticas muy marcadas de las facciones que hay en la abadía y que lo hacen también muy interesante, muy interesante estas cuestiones de las facciones políticas que hay dentro de la abadía, como cómo el renacimiento ya desde esta época está permeando hasta en estos lugares que pretenden quedarse ajenos a él, cómo está permeando el renacimiento y está forzando estas estructuras, viejas estructuras, a modificar su conducta en razón de básicamente del mercado que está cambiando gracias a estas cuestiones que ya están dándose muy incipientes ya del renacimiento. Entonces es un libro muy denso, muy entretenido también y muy recomendable. A mí en lo particular sí me gusta mucho, ya lo he leído algunas veces y les recomiendo no desesperarse en estos momentos donde la lectura es muy densa. Esos momentos pasarán, aunque sí hay un capítulo muy largo, pasarán y darán pie a otras cuestiones un poco más entretenidas. No es que sean malas ni nada, simplemente a unos lectores sí les resultan pesados. Y que al final es un libro que cumple con las expectativas detectivescas y que de paso aprendemos otro tipo de cuestiones eh, en torno a en torno a la interpretación semiótica, en torno a los libros, porque también se habla mucho de libros, es una novela de libros, sobre libros, en la que se opina de libros, hay que tenerlo cuidado, y como dijo el protagonista, de libros que hablan de libros también. Muy, que resulta muy a veces esclarecedor. Y bueno, eso es todo, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like. Y estoy atento a sus comentarios y nos vemos en la próxima.